días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a domingo, día del Señor. Es tiempo de camborrarnos, irnos a la presencia de Dios y a alimentarnos de su bendito cuerpo y sangre. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y agua en término a la hora que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. No sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que se planta dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. Una sola palabra, todo el cielo y todos aquellos que ven este programa, cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy domingo, habla Señor, que tu siervo escuche. Génesis capítulo 15, versículo del 5 al 12. En aquellos días Dios sacó fuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se lo contó con justicia. Después le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur, del Caldeos, para darte en posesión estas tierras. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerlas? Respondió el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humadera de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26, responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Filipenses capítulo 3, versículo del 17. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Porque como os decía muchas veces y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para someterlo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, mantener así en el Señor querido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Lucas capítulo 9, versículo del 28 al 36. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro y a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar,
y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escucharlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie lo que habían visto. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Qué es Salmos? El 26. ¿Qué aprendemos? Pues que tenemos que ser valientes ante los problemas, ante las cosas que pasan de repente, y pues tener la confianza en Dios, que Él siempre va a estar para guiarnos, iluminarnos. Este salmo, David le pide a Dios que Él pelea las batallas, ¿no? Las batallas en la guerra. David pensaba que por estar enfocado en conquistar más reinos y más tierras y todo esto, estaba descuidando lo principal que él consideraba la vida espiritual. Señor, encárgate de esto, yo me encargo de lo mío, de lo espiritual, de lo que a Dios le agrada. Y en nuestra vida pues debemos pensar exactamente igual. A veces nos enfocamos más en las cosas materiales que en las cosas de Dios. Y David sabía plenamente que esta vida se iba a acabar tarde o temprano, que todo lo que él lograra tarde o temprano se iba a quedar aquí. Pero las cosas de Dios no. Por eso le pide a Dios y le ruega. Mira el versículo 2, habla: Señor, que tu siervo escuche. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme, oigo en mi corazón. Buscar mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. Hay veces que Dios nos habla, pero nosotros tenemos oídos sordos ante Dios. Si el enemigo nos habla, nuestro oído se abre y le ponemos más atención a las cosas malas que a las cosas buenas. El rey David sabía que había una vida aparte de esta y que era mucho mejor. Por eso en el Evangelio del día de hoy Jesús nos muestra lo siguiente. Mira, ahora, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Tomó a Pedro, Santiago y Juan, y en el libro de Gálatas dice que son los pilares de la iglesia. Santiago, primer obispo de Jerusalén; Pedro, primer papa; y Juan, el primer sacerdote, uno de los sacerdotes. La iglesia católica sube con Jesús al monte. El monte significa gobierno, poder, pero para la Biblia también significa la presencia viva de Dios. Dios toma a su iglesia en la tierra y la sube a la presencia de Dios. Y ya estando en la presencia de Dios, mira lo que pasa. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y mientras se oraban, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. 2 cosas. Jesús ora. Cuando tú subes a la presencia de Dios y te penetras en esa plática, en esa conversación con Dios, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma se fortalece y se transforma en una persona completamente diferente. Estás en presencia de Dios. Pero Jesús nos va a mostrar algo más. No va a orar con el Padre, está orando con alguien más. Mira, orar significa comunicación. ¿Con quién se comunicaba a Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. De repente 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de su éxodo que iba a consumar en Jerusalén. Empezó a hablar con Moisés y con Elías, profetas del Antiguo Testamento, iglesia del pueblo judío. Estaban
ya gloriosos en el cielo, esperando que se abriera el cielo con Cristo para entrar a la gloria por toda la eternidad. Dos tipos de iglesia, la iglesia militante en la tierra y la iglesia triunfante en el cielo. Y las dos unidas ¿por quién? Por Cristo nuestro Señor. Y Dios nos enseña que, a diferencia de nuestros hermanos protestantes, los santos son para orar, para pedir, para platicar. ¿De qué estaban platicando? De lo que a Jesús le iba a venir, del tormento, el padecimiento, el sufrimiento por causa de nuestros pecados. Platicaba con ellos. Nosotros también, para hacer más esta vida un poquito más confortable, debemos tener comunicación con nuestros seres queridos, con nuestros ángeles, con la iglesia, con los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como tú te consideres más acercada. Yo, pues aquí tengo a mi santa, que yo la elegí para que estuviera conmigo todo el tiempo, Santa Filimona. Ella va a estar, yo le he pedido que esté conmigo el día de mi muerte. ¿Para qué? Para que me sirva de testigo con Dios de lo bueno y lo malo que he hecho y me proteja del enemigo en el juicio personal. Los santos son hechos ¿para qué? Para caminar con Cristo. Entonces Jesús nos muestra platicar, hacer un grupo, hacer una oración, subir al cielo, la presencia del Padre, platicar con el Padre y platicar con los santos. Pero si yo quiero llegar a esa vida con todos los santos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Las 3 tiendas nuevamente, el 3 significa, Dios nos va a mostrar algo, nos va a revelar algo. Y aquí nos muestra las 2 tiendas, una para la iglesia católica, Nuevo Testamento, otra para la iglesia antigua, la iglesia judía. Pero Dios nos va a mostrar qué es lo que debemos hacer para seguir y para llegar al cielo. Y no van a ser los profetas, no va a ser Jesús. Mira lo que tenemos que hacer. Habla Señor, que tu siervo escuche. No sabía qué decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido. Escucharlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Qué debemos hacer? Escuchar a Jesús. En mi Biblia dice que se apareció entre la nube, Dios, se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el que he puesto mis complacencias, hagan lo que Él les diga. Obediencia a Cristo. Si yo quiero llegar al cielo, si yo quiero ser parte de la luz de la salvación de Jesús, obedecer a Dios, obedecer a Cristo su Hijo. Al igual que la Santísima Madre allá en el libro de San Juan nos enseñaba también. Cuando Jesús le dijo: aún no es mi tiempo, mujer, le dijo a los discípulos: hagan lo que Él les diga. Padre y Madre nos dan el mismo consejo. Queremos estar en la luz de la salvación, hagamos lo que Él nos diga. Y por eso esto no es solamente de hoy, es una promesa que hizo Dios desde los principios de la creación. Hablando con Abraham: mira, ahora Señor, que tu siervo escuche. En aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Abraham sale, tenía duda, porque no tenía hijos, y le dice: vas a tener hijos, mira al cielo, y le muestra las estrellas. Y en uno de los salmos, que nuestro Padre Celestial dice que Él conoce las estrellas por su nombre. Y Dios, Cristo nuestro Señor, dice que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y voy a prepararles una, para donde yo esté, estén ustedes. Y en el manto de la Santísima Virgen aparece llena de estrellas, y ella como una reina de todo lo criado. Entonces, ¿qué nos enseña? Que tal vez el día de mañana tú estarás en tu casa, que será una estrella, pero hay estrellas que brillan más que otras. ¿Por qué? Depende del amor que tú hayas tenido para con el Hijo. La obediencia, el que más ama, más cerca de Dios está y más brilla. Entonces, si tú quieres que tu estrella brille, obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque esto es un pacto. La palabra de Dios
se cumple. Y mira lo que le pregunta Abraham para sacar de dudas a la Señor que tu siervo escucha. Abraham creyó al Señor y le contó con justicia. Después le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio. Ok, ahí vamos a ponerle pausa. Dice la palabra de Dios, versículo 6, y Abraham creyó y se le contó. Es lo que nos pide Dios, lo que pidió allá en el monte Tabor, diciéndole, crean en Él, creer en Él. En aquel tiempo Abraham le preguntó, ¿y cómo va a hacer esto, Señor? ¿Cómo voy a, si no tengo hijos? ¿No? Y le empieza a explicar el Señor qué es lo que tiene que hacer. Y van a hacer una alianza. ¿Una alianza para qué? Donde Dios no se va a echar para atrás. Sacan 3 novillos, los parten por la mitad. 3, Trinidad. 3, revelación. 6, la presencia, la imperfección del hombre. Entonces, de la imperfección del hombre nos va a llevar a la perfección. Traer la tórtola y él, y la paloma o el pajarillo, con esto ya serían un par, serían 7, ¿no? Y 7 es perfección. Dios nos quiere llevar a la perfección. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Por medio de una alianza. Parten las reses o los animales en 3 partes, en 2 partes, perdón, a la mitad. Quedan 6 partes. Y mira lo que pasa. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no descuartizó a las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. ¿Por qué? Porque esta es una alianza. Y en esta alianza el diablo no está muy contento. Son los buitres que van a querer que tú te alejes de la alianza de Dios y la alianza tuya. ¿Para qué? Para que no entres en la luz y no tengas salvación. Los buitres estaban ahí. ¿Qué debemos hacer? Lo que hacía Abraham. ¿Qué hacía Abraham? Los espantaba. Así tú, cuando te vengan las tentaciones, cuando te venga la pereza espiritual, son buitres alrededor de tu mente que no quieren que te acerques a la alianza. ¿Quién es la nueva alianza? Cristo nuestro Señor. Cristo tomó la copa, la elevó, la bendijo, la pasó a sus discípulos diciendo, tomar, beber, todos de Él, porque esta es la sangre de la nueva alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Con pecados no entras al cielo ni a la luz, tienes que estar limpio de pecados. ¿Cómo nos limpiamos? Con la santa copa del cáliz de Cristo, la Eucaristía, la sangre. Y los buitres no quieren que te acerques a eso. Por eso mucho cuidado, esto es una alianza de Dios. Por eso Dios termina diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en esos términos. A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Y esto se ha ido cumpliendo poco a poco y se va a cumplir. Todos los hijos de Abraham, incluyendo los de la Iglesia Católica. ¿Pero cómo? Si nosotros no somos judíos, pues por eso Cristo nos dejó a su Santísima Madre en la cruz, porque para el pueblo judío, ser hijo de una mujer judía, tú eres judío automáticamente, y nosotros somos hijos de María, somos judíos espiritualmente hablando, pero necesitamos la carne y la sangre de Abraham. Por eso Jesús nos la dejó en la Santa Eucaristía. Esto es mi carne, esto es mi sangre. Él tiene carne y sangre de Abraham, y al comerla tenemos carne y sangre de Abraham, y somos hijos de judíos, somos hijos de Abraham. Se cumple la promesa de Dios que le prometió en aquel tiempo, carne, alianza. ¿Y por qué partían los animales a la mitad? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando un rey hacía una alianza con otro, partían el animal por la mitad y luego pasaban los dos por el medio y se decían unos a otros, si yo rompo la alianza, que te pase lo que le pasó a este animal, que seas partido por la mitad. Por eso Dios pasó por el medio de los animales. Él no se va a echar para atrás. ¿Por qué? Porque Él no rompe las alianzas. Nos dio una nueva alianza, sí,
y esa no la debemos romper ni tú ni yo. Si hemos aceptado a Cristo en la Eucaristía es porque queremos estar en su luz y próximamente bajo su salvación. Que así sea, que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te muestre su favor, que te conceda ver su rostro y que te conceda la paz. Y la paz está solamente bajo la luz de Cristo nuestro Señor. Dice el Señor, la luz vino al mundo, pero la oscuridad no la aceptó. ¿Por qué? Porque no quería que se descubrieran las perversidades que andaban haciendo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.